Avanza la redistribución de tierras que tanto habló Gabriel Boric en su momento para comunidades indígenas, pero principalmente comunidades mapuche, con nuevos casos de restituciones de tierra y también nuevos ataques y nuevas tomas por grupos guerrilleros mapuche, grupos declarados terroristas de acuerdo a la ley chilena. Y en medio de todo eso, en un intento de aplacar las tensiones, se ve que no es muy exitoso lo que intentan hacer. A la vez, constituyentes mapuches, como el caso del Inconado, dijeron que no les interesaba que les dieran unos subsidios o unas tierras, que ellos querían más, que ellos querían todo el territorio, tanto en el norte como en el centro, como en el sur, que consideraban como su tierra ancestral, todo lo que ellos consideraban Gualmapu, que de acuerdo a algunos eso va desde Santiago a lo más al sur de Chile, que es una clasificación bien curiosa, además de territorio que actualmente es argentino. Y en medio de todo eso, también se da esta redistribución de tierras en medio de una crisis habitacional importante, con un precio de los arriendos y las viviendas que sigue disparándose por problemas económicos, pero también por falta de vivienda. Y eso está llevando a que se empiece a debatir que se tienen que quitar las propiedades en tierras del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, etcétera, de los militares, de las Fuerzas Armadas, para poder destinarlo a construcción de viviendas. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Lucho Bravo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Continúan los ataques en la Araucanía, y en este caso la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, que constantemente hace ataques, constantemente hacen, bueno, quema de cosas, ataques de propiedad. Y recordemos que en la Araucanía, como también en la región del Biobío, se mata gente, hay ataques permanentes y en la práctica, como hemos visto en videos anteriores, no les pasa nada, incluso cuando los detectan, y ahí las empresas privadas muestran con drones dónde están y piden que se haga algo, y bueno, no se hace nada, y al mismo tiempo se desarma la población para que la población civil no pueda hacer nada. Bueno, decidieron tomarse otro predio más, en Collipulli, y se lo tomaron, y ahí van a estar, y simplemente no los van a sacar en la región de la Araucanía. Y está ocurriendo, y hemos visto que eso ha afectado también la producción alimenticia, como progresivamente se ha empezado a hacer un desplazamiento territorial y al mismo tiempo étnico por parte de estos grupos guerrilleros contra todos aquellos que no sean parte de su comunidad mapuche, bajo una directriz más bien etnonacionalista, pero de una versión más de izquierda, ¿no? De acuerdo a sus propios principios de la CAM. Hay que tomar en cuenta que ellos tienen un pensamiento más bien bolivariano, de acuerdo a sus propias palabras. Marimari Pupeñi Pulamien, Inchetá Héctor Yaitul Carrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Sentimos la solidaridad, sentimos el acompañamiento. Palabras de ellos, Coordinador Arauco Mayeco, vínculo con el gobierno chavista, no es cosa que me lo inventé yo, ahí lo vieron en pantalla y ahí está el mismo Héctor Yaitul. Entonces es una mezcla de nacionalismo racial, étnico, pero de tema indigenista mapuche, en que si estás con ellos eres un mapuche, y si no, eres un yanacona, un traidor a los indígenas, algunos dirían traidor a la raza, más o menos ese es el pensamiento, pero con una visión económica y social de carácter de extrema izquierda chavista, porque ahí se ve incluso con esas palabras, ¿no? Es casi como un nacional bolcheviquismo que tiene similitudes con el nazismo. Bueno, y en medio de todo eso, en un intento de aplacar esta situación, avanza la redistribución y entrega de tierras. Se anunció el día de hoy que el gobierno de Chile, a través del Estado, va a entregar 172 hectáreas a distintas familias mapuches en Freire, que es la primera restitución, pero va a ser la primera de muchas, del gobierno de Gabriel Boric. Y esto se da en un contexto en que ya anunció que se destina cada vez más dinero del resto de la población, o sea, de ciudadanos que no tienen nada que ver, inocentes, se les va a sacar de su bolsillo a todos nosotros sus impuestos para comprarle tierra y entregarlo a personas solo porque son de un grupo étnico, que a mí me parece súper racista, pero lo están haciendo. Entonces a personas que no tienen nada que ver con esto, inocentes, trabajadores, personas que se esfuerzan, que tratan de surgir, le sacan su dinero de su bolsillo para dárselo a otro. Súper injusto, súper inmoral.
y que ya se anunció que se ha destinado en un inicio más de 35.000 millones de pesos para comprar 39 predios y que eso va a aumentar. Y es parte de una gran reforma que podríamos llamar agraria que impulsa el gobierno de Boric para intentar calmar la situación. Y que al mismo tiempo va de la mano con alusión a tratados anteriores que se habían dado con algunas comunidades mapuche y la discusión de una posible comisión paritaria para la redistribución de tierra. Y que eso significaría un gran desplazamiento de personas porque se podría expulsar a personas de todo lo que se llaman las tierras ancestrales mapuches para pasárselo a estos grupos más bien armados que tienen tomado gran parte de la Araucanía. Pero en gran medida esto es un intento de entregar esas tierras que no va a servir para nada, porque los representantes incluso de ese pensamiento más radical, más etnonacionalista y que son los que están asociados a los grupos más duros, no quieren parar con eso, porque ellos mismos lo dicen a través de la machi Francisca Linconao, que es constituyente por un escaño reservado, muy poco democrático, pero bueno, por ser de un grupo étnico le reservan puestos políticos, y que ella misma dice que no le interesa que les pasen unos predios, lo mismo que están haciendo, le pasan unas pocas tierras, ellos quieren territorio y quieren todo lo que consideran el Gualmapu, desde lo más al norte, al centro, al sur del país. ¿Cuánto tierra quieren los mapuches? ¿Cuánta hectárea? Nosotros no estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de territorio de Gualmapu, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. Ahí lo ven, son sus propias palabras, son palabras bien duras y muestra que al final estas políticas en la práctica, aunque no hemos entrado en el tema moral de fondo, pero en la práctica no van a parar estos ataques, no van a parar la violencia. Al contrario, van a recibir y van a decir, oh, muchas gracias por regalarnos cosas a costa del resto de la población, pagado con el dinero de los trabajadores chilenos. Pero después de esto van a seguir, porque son sus mismas palabras. Y aunque algunos digan, no, pero es que eso no sería razonable, ¿y tú crees que a ellos les importa? Si al final por la fuerza están consiguiendo cosas, se dieron ante la fuerza, bueno, ¿por qué pararían? Si sus pretensiones no es que les den solo un subsidio, los entreguen tierra, sino que quieren control territorial total y expulsar a todos aquellos que ellos no consideran que no son parte de su grupo elegido de personas. Sí, tiene bastantes similitudes con el nazismo, todo este tipo de materia. Ahora, con el tema de la restitución de tierra siempre hay que ver si hay una causa legítima para pedirlo. Muchos casos no es una causa legítima, porque no hay una propiedad legítima de fondo. No es que digan mi ancestro tanto de nombre y apellido fue mi antecesor y a él le quitaron las tierras de manera injusta y por lo tanto me las tienen que devolver porque se las robaron al que estaba antes. Eso sería igual que, para hacer la comparación con algo más sencillo, que a ti te robaran un auto y el ladrón lo tomara el auto, se muriera y se lo pasa al hijo. Por más que el hijo del ladrón piense que el auto es suyo, no es su propiedad realmente, porque es propiedad que a ti, tuya, porque te lo robaron. Pero eso es con nombre y apellido, no es una cosa colectiva, etérea. Y por eso la mayoría de estos casos es simplemente una cosa que no tiene sentido y es propiedad ilegítima que les pasan. Es un tema simplemente que les regalan tierras y plata a costa de personas inocentes, sacados del bolsillo de los trabajadores de este país, pero que no tienen ninguna causa justa. Porque no hay una cosa de nombre y apellido, en la mayoría de los casos. Ahora, en esta restitución se habla que se está restituyendo a estas familias que están ahí porque habría un título de merced del año 1900 con nombre y apellido asociado al cacique en su momento, José María Saavedra, y 55 personas más. Entonces ahí habría un vínculo directo de descendencia de los descendientes que muestran que les quitaron de manera injusta con un robo la propiedad. En ese caso sí es legítima la restitución. ¿Por qué? Porque en realidad está restituyendo algo que con nombre y apellido se lo robaron a un ancestro, por ejemplo el abuelo, el bisabuelo, y a ti te están devolviendo lo que le quitaron por la fuerza. Pero ahí es con nombre y apellido. El problema es que no es la mayoría de los casos como este. En la mayoría de los casos es, decimos que esto es tierra ancestral. ¿Tienes algo que demuestre que tú eres el que debería recibirlo? No, soy indígena, dame tierra. Usualmente cae en eso. Ahora, en los casos justos como este, corresponde. En los casos que no corresponde. Y en la práctica tampoco esto va a servir mucho porque estos grupos no van a parar hasta que lo tengan todo. Pero en medio de todo eso, además, estamos viendo una situación en que esto va de la mano, porque van vinculados con la falta de tierras, con los problemas de vivienda. Porque hemos visto cómo suben mucho los arriendos, suben mucho las viviendas, especialmente en Santiago y las grandes ciudades, pero el problema más bien de Santiago también se da por la centralización y que todos empiezan a concentrar la situación en la capital, cosa que no debería ser así, generar problemas habitacionales, pero también por una serie de problemas de concentración de personas, como también por territorios en los que se empiezan a desplazar personas y eso va a tener consecuencias habitacionales. Se está empezando a dar una situación de crisis habitacional, que está ahí una crisis para conseguir vivienda. Y en medio de eso han comenzado a haber propuestas, particularmente por el diputado Antofagasta Sebastián Videla, para que se tome posesión de las propiedades inmobiliarias de las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen muchas propiedades
que es bien cuestionable un poco eso de tanta propiedad que tengan, para que se use para construir viviendas para la población. Ahora lo que él está hablando es pasar de un sector del Estado las cosas a otro sector del Estado, de un grupo estatista a otro grupo estatista. Porque pasar la propiedad de las Fuerzas Armadas, que es del Estado, a bienes nacionales, que es otra rama del Estado, como un cambio de elementos del Estado. Eso es lo que se está viendo simplemente ahí. Y se critica también porque habría mucho, y algunas de estas cosas tienen antecedentes con la dictadura de Pinochet, de muchos traspasos de terrenos y propiedades que se les dieron a las Fuerzas Armadas que son un poco injustos, dirían algunos, que fueron esos traspasos simplemente para fortalecerlos económicamente. Ahora yo diría que no debería ser mantenida esas propiedades, porque toda propiedad estatal es propiedad ilegítima, y todo eso se mantiene con el dinero de los trabajadores, de las familias, de los emprendedores de este país. No debería mantenerse esas propiedades inmobiliarias, que muchas están ahí tiradas, en manos ni de las Fuerzas Armadas, ni tampoco pasárselo a bienes nacionales, que es del Estado. Simplemente eso debería pasar a quienes son sus dueños legítimos, quienes mantienen eso además desde hace décadas con su dinero, la población. Entonces la población local de cada territorio debería recibir eso, y especialmente para temas habitacionales y los problemas de vivienda que se ve, eso aliviaría mucho a los ciudadanos comunes y corrientes para poder tener su propio terreno, tener su propia vivienda, y tomando en cuenta además que todas esas mismas personas, todos ellos, son los que han estado pagando por décadas eso con sus impuestos, porque todo lo que se mantiene en las Fuerzas Armadas es con el impuesto de los trabajadores, y lo mismo, todos estos producciones que se hacen a nivel estatal y servicios estatales también, tanto del político como el que está en bienes nacionales como del militar, todo eso se mantiene con el dinero del ciudadano común y corriente. Y es sumamente injusto que distintas ramas del Estado ahora se están peleando por terreno que al final están usando a costa de la población, que lo paga todo esto. Entonces, es una buena idea, creo, eso de quitar esas propiedades ilegítimas que están ahí, pero no para traspasarse a la otra rama del Estado, no para bienes nacionales, sino para traspaso directo al ciudadano común y corriente, que es el que además paga de esto todo el tiempo. Pero vamos a ver cómo sea esta situación, porque probablemente no quede nada lo de las propiedades militares, no muchos se atreven a tocar eso ni en la izquierda ni en la derecha, y el tema que está haciendo Boric aquí con las tierras, como lo está haciendo en general, no se enfoca en casos como estos que tienen antecedentes de propiedad con nombre y apellido para sus descendientes, que ahí hay un tema de propiedad legítima e ilegítima. Para aquellos que les interesan más esos detalles, hay un canal secundario que tengo que se llama Paralelo 33, Teoría y Análisis, donde pueden ver estas materias con más detalle a nivel teórico. Pero sino que en general simplemente es redistribución de tierras así nomás. Y como hemos visto, bajo las mismas palabras del Linconao, eso no va a servir para nada. Y lo más probable es que como lo están empujando esto, que es solo de desplazar gente sin una causa justa en la mayoría de los casos, va a llevar a problemas étnicos, a violencia, y eventualmente los más afectados van a ser los mismos mapuches, porque va a empezar a ver por gran parte de la población cuando los empieza a afectar, especialmente cuando llegue esto a la capital, a Santiago y a grandes ciudades, va a empezar a haber un racismo que se va a generar y una molestia contra esos grupos mapuches y con las mapuches en general, porque por ahora no llegamos a ese punto, pero cuando empiezan a hacer estas cosas y la amplia mayoría que van a ser los afectados, que son no indígenas, serán afectados, va a empezar la molestia, y al principio intentarán hablar para que esto no pare, para que esto justamente sea una situación que logre parar esto, pero eventualmente esto va a llevar a violencia cuando las personas lo empiecen a desplazar de sus hogares. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Qué les parece las nuevas movidas estilo reforma agraria de Gabriel Boric, como también esta discusión sobre las propiedades de los militares? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.